continuamos con nuestro segundo expositor, la doctora Mariel Fornoni, conocida por varios en la pantalla chica, doctora en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, España, magíster en Gestión Universitaria, licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de grado y posgrado en universidades públicas, privadas y nacionales, conferencista y autora de artículos del PSDA, consultora del BID en proyectos de desarrollo. Mariel. Bueno, un poco la idea era lo que me planteaban de la organización, mostrar un poco cómo está el panorama hoy y un tema que no es menor, que es a un mes del cierre de las listas, ¿no? El panorama electoral a un mes de cierre de listas, porque la verdad es que es un hito concreto que puede hacer cambiar el escenario, ¿no? Me parece que puede ser que lo cambie, como puede ser que no, pero es el momento, digamos, donde a partir de ahí empiezan a ponerse las cosas un poco más claras en términos de las posibilidades de las alianzas, las posibilidades de los distintos candidatos. Entonces, bueno, un poco para ver de qué forma, ¿no?, llega el gobierno a la elección, de qué forma llegan los principales candidatos y los principales dirigentes de la oposición, es que, bueno, vamos a mostrarles un poco de acuerdo a nuestros números. Nosotros esta presentación la basamos en nuestras encuestas. Nosotros hacemos una encuesta mensual, sistemática, todos los meses, digamos, año de elección y año de no elección, y estos son los datos que nosotros mostramos. Es una encuesta muy grande, domiciliaria, telefónica, de más de 2.500 casos, que se hace, bueno, en todo el país mes a mes, y que nos permite ir monitoreando un poco el estado de la opinión pública. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. A ver, bueno, no hace falta aclararlo, pero tal vez algo que cuando vienen inversores la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué estamos, o por qué Argentina está donde está, ¿no? ¿Cuáles son un poco las características? Un país que es muy rico y muy contradictorio, ¿no? Con recursos naturales, con commodities, con buena educación, pero bueno, con mucha tendencia a gastar en exceso, a dilapidar recursos, con un comportamiento muy paternalista del Estado, ¿no? Con una esperanza en que el Estado se va a hacer cargo de gran parte de las cosas. Hemos ido moviéndonos de un estadio a otro, pero siempre en una conducta absolutamente paternalista, y donde es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Nos hemos acostumbrado a vivir en ciclos económicos, ¿no? En ciclos, digamos, donde después de 10 años de bonanza viene la crisis, y eso ya se ha hecho como una constante, y en algunos momentos, bueno, algunos dicen, en realidad es el estado de situación natural, ¿no? No hay ninguna situación de crisis, producto de que se repite cada tantos años. Y bueno, y un poco siempre anticipar esos ciclos fue la clave del éxito, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos y qué es lo que esperamos? Y esto es un poco lo que vamos a tratar de plantear, qué es lo que se espera. Bueno. Y vamos a ver cómo está el gobierno hoy, qué es lo que esperamos en relación a la situación actual. ¿Con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con una opinión pública que de alguna manera sigue siendo pesimista, pero cuyas expectativas, sobre todo en relación a la economía, han mejorado sustancialmente del año pasado a este. Esto no quiere decir que estemos hablando de las variables de la economía real, sino lo que estamos hablando es de la expectativa de la gente y de la percepción que la gente tiene de algunas cuestiones. Entonces, cuando nosotros el año pasado preguntábamos acerca de la situación económica general del país en los próximos meses, había un 60% de la gente que decía que la situación iba a ser peor. Hoy ese número baja al 38, 36 este último mes. ¿Sí? Cuando le preguntamos acerca de, bueno, si va a estar mejor, había un 12, no es mucho, creció el 18, pero sobre todo la expectativa negativa, digamos, que había frente a lo que iba a suceder en los próximos meses, cambió sustancialmente. ¿Por qué cambia esto? Bueno, cambia un poco porque la gente esto lo evalúa en función de las variables cotidianas que maneja. Es decir, la gente hoy no le cree al INDEC, tampoco le cree del todo a Clarín, ¿no? Entonces, ¿con qué se maneja? Bueno, mide el nivel de ocupación en función de si tiene más desocupados o menos desocupados en su familia, cuánto le alcanza o cuánto del mes le alcanza, para cuánto le alcanza su consumo, cuánto le alcanza el dinero, ¿no?, en el supermercado, cuánto paga de cuenta, es decir, su economía cotidiana.
Entonces, en base a eso, y sobre todo porque hubo expectativas muy malas en términos de la economía. Entonces, bueno, la satisfacción está dada entre la diferencia entre las expectativas y la percepción que tiene la gente de la realidad. Y en esas circunstancias nos encontramos hoy, frente a expectativas muy malas, donde el año pasado había el 60% de la gente que creía que la situación iba a ser peor, hoy ha bajado al 36%. Lo mismo pasa en cuanto a la economía personal, ¿no? Siempre la situación, digamos, frente a la economía personal es mejor que la general, la gente es más optimista en relación a lo suyo que a la economía en su conjunto, pero también vemos que casi 50% decía que le iba a ir peor y hoy ese número baja a 23, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, obviamente, termina impactando. Acá tenemos cortes por regiones, pero termina impactando en la aprobación de la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que, bueno, el índice de aprobación de la gestión es de 36. Durante todo el año pasado prácticamente estuvo en un promedio de 30-60, hoy es 36 y 54 el nivel de desaprobación. Si nosotros miramos esto y lo comparamos con las elecciones del 2011, Cristina en ese momento tenía 64% de aprobación, hoy tiene 36%. Pero también es cierto que tenía 40% de aprobación 5 meses antes de la elección y fue creciendo durante esos 5 meses hasta llegar a ese nivel en el 2011, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, que de alguna manera esa sensación y esa percepción de que la economía está más o menos funcionando frente a expectativas muy malas, hoy está generando un índice de aprobación de gestión del gobierno que ha ido mejorando. Cae en febrero 3 puntos, producto del caso Nisman, y eso se mantuvo un solo mes, el mes de febrero. En marzo ya repuntó y obviamente lo volvimos a constatar en abril que seguía dándose ese crecimiento. ¿Cuál fue el nivel más bajo, digamos, de aprobación que tuvo el gobierno? 18% en pleno conflicto del campo. ¿Cuál fue el más alto? 64% de acuerdo a nuestros números frente a la elección del 2011. Hoy estamos a un término medio del 2011 y estamos más alto que la legislativa del 2013. Entonces, esto en cuanto al impacto que ha tenido en la gestión del gobierno nacional. Bien, vemos que esa aprobación de gestión y de imagen de la Presidente es bastante transversal. Obviamente que todavía el nivel educativo bajo tiene una diferencia significativa en términos de la aprobación en relación con los otros niveles socioeducativos, pero vemos que en términos generales es bastante transversal a todos los niveles. Lo mismo pasa con la imagen de la Presidente. Hoy nosotros tenemos 45% de imagen negativa contra 26% de positiva, es decir, que tiene un saldo negativo que ronda los 20 puntos. También ha ido mejorando. Nosotros llegamos a tener una imagen negativa de 50 y pocos y llegamos a tener una imagen positiva también de 18, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama de cómo se encuentra hoy, de cómo arranca la carrera electoral con la imagen de la Presidenta, que sin duda tiene una impronta muy fuerte, ¿no? sobre la elección general y obviamente sobre los candidatos del oficialismo en particular. Bien. Si vemos qué pasa con los candidatos del entorno, bueno, los candidatos del entorno tienen imagen mayormente negativa. Ahí vemos el caso, bueno, de la misma Cristina Fernández, Kicillof, Randazzo es el que ha ido mejorando, que tenía imagen negativa importante y que ha ido mejorando, pero si nosotros tomamos otros candidatos del entorno kirchnerista, tenemos por ejemplo a Capitanich, que tiene un diferencial negativo de 50 puntos, tenemos, bueno, por supuesto a Boudou, que es el que encabeza el ranking de imagen negativa, que tiene cerca de 60, y tenemos a Kicillof mejorando, pero todavía con saldo negativo, aunque ha mejorado 10 puntos prácticamente. Bueno, ahí lo tenemos con 13 negativos, pero estaba en 23 hace 2 meses, ¿no? Con lo cual vemos una recuperación también en términos de imagen. ¿Cuál es la foto hoy de los temas que le preocupan a la gente? Bueno, no hay mucha diferencia en esto de lo que vemos en los últimos 10 años, por lo menos en el primer lugar. La
gente lo que más le preocupa es la inseguridad, eso pasa desde hace 10 años y hemos tenido sucesivas elecciones de por medio y los temas siguen siendo los mismos y evidentemente no han sido un factor de quiebre entre la elección de oficialismo y oposición. Sí ha crecido la inflación y el desempleo, sobre todo en relación a las elecciones anteriores, donde hoy entre inflación y desempleo tenemos 50% en tema de inflación, 60% en tema de inflación, 50% en número promedio de gente que menciona el desempleo como una preocupación de las 3 que más le preocupan. Y vemos la corrupción que está en cuarto lugar con 26. Es notorio que en febrero la preocupación de la gente por la corrupción aumentó de 26 a 28 y en marzo volvió a bajar, ¿no? Con lo cual es un tema que evidentemente se habla de mucho, pero después cuando aparece como un factor crucial en la elección tampoco mueve demasiado, por lo menos en términos generales. Sí puede ser en algunos segmentos, pero no en términos generales. Bien, ¿cómo estamos en términos de la imagen de los candidatos que hoy están en línea de largada? Bueno, esta es en base a nuestra última encuesta del mes de abril. Esta encuesta terminó su campo el 23 de abril, por lo cual no contempla 2 hechos: el resultado de las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y tampoco el acto de lanzamiento de Massa. Digo esto porque pueden ser cambios pueden ser hechos que de alguna manera afecten en términos de imagen y de intención alguna situación. En general, Scioli y Macri van alternando, algún mes está Scioli primero, en otro está Macri primero, pero tienen diferenciales de imagen positivos. Y a ver, ¿qué es lo que ha pasado con esto cuando uno mira la evolución, digamos, en términos de la imagen? Bueno, tenemos un Scioli que tiene una imagen bastante lineal a lo largo de todo el tiempo que hace que lo estamos midiendo, si vamos más atrás también, digamos, donde parece que los eventos no hacen fluctuar demasiado su imagen, es bastante constante, digamos, sería un electrocardiograma como bastante medido. Sin embargo, tal vez otros candidatos tienen como más vaivenes. Esta es la evolución de imagen de Mauricio Macri. Creo que en términos de la imagen de gestión de Macri, que ha venido creciendo, partiendo de un promedio de 27, 30 puntos que tenía hace un tiempo, hoy está en el orden de los 42 puntos, es decir, que de su imagen positiva, creo que ha tenido un crecimiento importante. También ha tenido un porcentaje importante el nunca votaría, que históricamente en Macri era cerca de 60 puntos y hoy está en 45, siendo que Scioli está en 40 y Massa está en 52 en este último mes, ¿no? Entonces, evidentemente ha podido romper con ese techo que tenía del nunca votaría y también en términos de imagen, sobre todo su imagen negativa, y hoy aparece por eso en ese ranking cuando antes siempre había tenido un núcleo de resistencia, es decir, tenía mucha imagen positiva, pero también tenía negativa y tenía un nunca votaría muy alto. Es el caso de algunos dirigentes, como por ejemplo el caso de Elisa Carrió, que tiene índice de imagen positivo, pero también tiene mucho negativo y también tiene un nunca votaría muy alto. Y el caso de Massa, que también se había mantenido bastante constante, donde viene una leve caída en términos de su imagen positiva y un leve ascenso en términos de su imagen negativa. Esta sería la evolución de imagen de los 3 candidatos que hoy están en línea de largada. ¿Tiene que ver algo la imagen con la intención de voto? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Si ustedes ven, por ejemplo, sin ir más lejos, la última elección en la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti tenía casi 15 puntos más de imagen que Rodríguez Larreta, y sin embargo Rodríguez Larreta sacó casi 10 puntos más de intención de voto que Michetti. Esta es una elección ejecutiva, donde de alguna manera es un plebiscito de gestión y la gente elige entre continuidad o cambio de una determinada gestión. Entonces hay algunos atributos que muchas veces de imagen positiva no se pueden trasladar directamente a la intención de voto. Si digo más lejos, en la última elección, en el 2011, Wiener encabezaba el ranking de imagen positiva y sin embargo luego en la intención de voto quedó muy por debajo de el actual presidente, ¿no? Entonces no siempre es trasladable, pero sí es cierto que una imagen negativa alta funciona como un techo que es muy difícil de romper.
En este caso, como les decía, ese techo del nunca votaría está hoy en 40 para Scioli, 45 para Macri y 52 para Massa, por lo menos en la última encuesta. Si miramos en términos de nivel de conocimiento y de imagen, a ver, hoy Scioli se corre un poco. Si mirábamos esta imagen hace 3 meses, estaban los tres absolutamente encimados, porque no solo no tienen mucha diferencia en términos de conocimiento y en términos de la percepción que la gente tiene en relación a la imagen positiva o negativa, sino que en términos generales tampoco se ve un posicionamiento claro en términos de distintos atributos, es decir, tienen un diagnóstico de país más o menos similar y de alguna manera, hasta ahora por lo menos la letra grande en lo que declaran es también bastante similar y el resto la gente lo imagina. Pero en términos de posicionamiento no hay una diferenciación clara. Este último mes Scioli ha corrido un poquito en términos de imagen y en términos de nivel, bueno, de aprobación. Bien, entonces, ¿esto cómo termina impactando después en el voto? Bueno, hoy nosotros tenemos un 35% de la gente que dice que va a ir a votar en la interna del Frente para la Victoria, en las elecciones a nivel nacional. Tenemos un 28% que dice que va a ir a votar en la interna de Pro, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical. Y tenemos un 5% de la gente que dice que iría a votar en el Frente Renovador, independientemente de que todavía no había una interna. Cuando terminamos este trabajo de campo en abril, todavía se empezaba a hablar, pero no estaba muy claro la unión, digamos, o la participación en la interna de Sergio Massa con José Manuel de la Sota. Y todavía, bueno, por supuesto, un porcentaje alto de indecisos. La verdad que la gente tiene bastante complicación para terminar el común de la gente, no la gente que está muy informada, pero el común de la gente para determinar quiénes componen cada uno de los frentes. Le resulta mucho más fácil, bueno, cuando hablamos de candidatos. Bueno, de ese 35% que dice que va a ir a votar en una interna del Frente para la Victoria, tenemos un 49% de la gente que dice que votaría por Scioli, un 26% que votaría por Randazzo, y bueno, el resto de los candidatos están todos muy atomizados en números que no superan el 5%. Bueno, Aníbal Fernández está con el 9%, las últimas novedades son que Aníbal Fernández parece que competiría en la provincia de Buenos Aires, no en la candidatura presidencial, y parece que ya está bastante definido. Pero hay una polarización muy fuerte en el tema de la interna a favor de Daniel Scioli, porque eso es el que después aparece en la medición, digamos, del escenario más corto, ¿no? Si vamos a... no, voy yendo para adelante. Espero que me va para... Bueno, no, es que no está. Si nosotros miramos qué pasa en la interna del Pro, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, ahí tenemos a Macri ganando por más del 70% de los votos, muy lejos de Sanz y muy lejos de Elisa Carrió, con lo cual también, bueno, aparentemente la interna del Frente, digamos, del Pro, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica estaría ganando Macri muy cómodo. Y en términos de la interna del Frente Renovador, más allá de que todavía no se había cristalizado, en algún momento la habíamos medido y bueno, también ahí ganaba Massa bastante cómodo ese interno, o sea que serían los 3 candidatos que después estamos midiendo en un escenario corto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos hoy en las elecciones a cuál de los siguientes candidatos votaría, tomando en cuenta cada uno de los que pasa su interna, hoy tenemos una intención de voto para Scioli de 33, 29,5 para Macri, 14,3 para Massa, 6,8 para Stolbizer, 2,3 para Altamira. Bueno, ahí tenemos todavía un 10% de no sabe, no contesta. El tema es por ahí ver un poco cómo fue la evolución de voto, ¿no? de este último tiempo. Si nosotros nos remontamos un año atrás, en mayo, junio del 2014, Sergio Massa encabezaba las encuestas
llegando a septiembre con un triple empate, y a partir de ahí un poco el crecimiento, digamos, la curva del crecimiento de Macri fue inversa a la curva de creciente de Massa, ¿no? Scioli se ha mantenido bastante estable a lo largo de todo el año, y en estos últimos meses ha tenido un crecimiento, los últimos 3-4 meses, que ha pasado de 23 puntos que tenía antes de la temporada de verano, digamos, a llegar hoy a tener 33, ¿sí? Más allá de que había crecido a 28, tuvo una caída durante el mes de febrero, producto caso Nisman, pero bueno, ahora viene creciendo. Macri ha venido creciendo sostenidamente, nosotros no tenemos registro de un mes en el que haya tenido una baja, siempre fue creciendo a un ritmo que, bueno, hoy lo consolida en ese 29,4 de intención de voto, y ese crecimiento que ha tenido fue un poco en detrimento de la caída, bueno, de Massa, y de alguna manera también de lo que era el Frente UNE, con Piner, que medía 12 puntos el año pasado, mayo-junio, cuando Macri medía 16, y bueno, bajó hasta 4 y ahora remontó a 7 con la candidatura de Stolbizer, ¿no? Pero esa pérdida, digamos, de voto que en un principio fue hacia Macri, y ahora el tema es ver cómo se desgrana. Si se sigue profundizando una polarización, bueno, un poco el voto de Massa en una eventual segunda vuelta. Nosotros no estamos midiendo todavía escenarios de segunda vuelta, porque obviamente, como les decía, falta un mes para que cierren las listas, todavía no tenemos candidatos, y todavía son todos escenarios en el cual, más allá de que falta poco, falta mucho en algún sentido, porque falta definir muchas cosas. Sobre todo ustedes saben que, bueno, el 10 de junio cierra la posibilidad de inscripción de alianzas, y por otra parte el 22 de junio cierra la posibilidad de inscripción de candidaturas. Entonces recién ahí van a estar dados los escenarios de forma clara para ver, bueno, un poco cómo empiezan a medir cada uno de los candidatos. Bueno, ¿qué es lo que nos espera también para quien termine ganando, ¿no? La elección nos espera una situación que en el Congreso no va a ser fácil, porque va a quedar un Congreso muy partido para cualquiera que gane, sobre todo si el que gana es un candidato de la oposición. Ahí tenemos las bancas que están en juego, tanto en la Cámara de Diputados, y ahora les voy a mostrar la Cámara de Senadores. Pero bueno, hoy el Frente para la Victoria tiene mayoría, digamos, pone en juego 83 bancas, necesita retener 47. Pero vemos que, bueno, la verdad es que es muy probable que ningún partido alcance la mayoría, y en diputados la situación va a ser complicada. No pasa lo mismo en el Senado, donde hay menos bancas en juego, son bancas, acá vamos a ver la composición. El oficialismo tiene 9 bancas en juego. También es cierto que ahí es muy probable que el Frente para la Victoria pueda mantener el quórum, pueda mantener la mayoría, y bueno, y ahí la situación sería distinta. Pero me parece que es un escenario de gobernabilidad complicada. De alguna manera nosotros estamos planteando que, uno piensa, digamos, frente a lo que viene para el próximo gobierno en términos de ajuste, en términos de economía, qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos que, por ejemplo, partimos de una situación en la que el gobierno actual tiene una ley de emergencia económica. Vamos a ver si el próximo gobierno tiene posibilidad de que aprueben una ley de emergencia económica en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama que quería mostrarles. No sé, me parece que estoy ya de tiempo, de decir, bueno, a ver, esta es la situación en la que estamos. Hoy estamos con una situación de partida muy polarizada entre Scioli y Macri, sin haber cerrado las listas, y con todavía la posibilidad de que se genere alguna alianza, con expectativas. Ustedes saben que en la elección del 2013, hasta el último día, ¿no?, estábamos hablando de una posible alianza entre 3 candidatos que finalmente no se dio. Entonces, esta es la situación hoy, con un gobierno que viene creciendo en términos de imagen, en términos de aprobación de gestión, y frente a una situación que es lo que plantea cualquier elección presidencial, este dilema entre cambio y continuidad, donde hay que tomarlo con mucho cuidado, porque mucha gente dice cambio, pero después hay veces que
la situación de cambio, la gente conforme se acerca a una elección ejecutiva se pone un poco conservadora, ¿no? Me parece que el PRO es la primera vez que realmente tiene posibilidades de ganar una elección, pero también depende de qué pase con el oficialismo y cuán racional, sobre todo, termine poniéndose Cristina Fernández, que normalmente cuando viene un proceso de elecciones empieza a ser mucho más racional y empieza a tomar decisiones que terminan poniéndola competitiva nuevamente. Así que bueno, este es un poco lo que quería mostrarles en cuanto a cómo está la situación hoy y qué es lo que esperamos, por lo menos hasta el momento, y cómo se vienen los próximos meses de campaña. Bueno, muchas gracias.